En esta segunda parte de fotometría vamos a analizar dos casos particulares que tienen que ver con la iluminación. El primero es cuando una superficie está iluminada por más de una fuente. Vamos a trabajar un caso lo más simple posible, que es cuando estamos con dos fuentes. Acá tenemos una imagen de una mesa iluminada por dos luminarias y planteamos el siguiente caso. Una mesa está iluminada por dos luminarias iguales de 900 lumen y 200 candelas. Las luminarias están separadas por 1 metro entre sí y se encuentran a 50 centímetros sobre el nivel de la mesa. Determinar la iluminación que recibe el punto que está debajo de una de ellas. Debajo de una de ellas es claramente cualquiera de las dos, porque dice que las dos luminarias son iguales. Así que de los dos posibles lugares elegimos uno cualquiera. Pongámosle que primero nombramos las luminarias para poder identificarlas porque son las dos iguales y elegimos el punto debajo de uno. Entonces vamos a calcular cuánta luz recibe el punto que nos queda debajo de la lámpara A. En principio tendríamos que decir, bueno, la lámpara A ilumina el punto que está ahí. Y eso es correcto, pero no solamente ilumina esa lámpara, también nos llega la iluminación oblicua desde la lámpara B. Así que ese punto, en definitiva, está iluminado por las dos lámparas. Así que esto va a ser una situación que se resuelve en dos fases. Vamos a resolver cuánto ilumina la lámpara A en el punto, después cuánto ilumina la lámpara B y finalmente la iluminación total en ese punto va a ser la suma de las dos iluminaciones. Vamos con el primero. Primero trabajamos sobre la lámpara A. La lámpara A está justo encima, así que lo que vamos a trabajar es una iluminación puntual. Planteamos la ecuación de iluminación puntual para la lámpara A. Teníamos que era la intensidad sobre la altura por la distancia. La intensidad ya la teníamos de antes, tendríamos que ver las distancias. La altura es fija de la perpendicular que nos queda la lámpara a la superficie. Esa la tenemos, que eran 50 centímetros. Esos 50 centímetros igual hay que pasarlos a metros. La distancia, en este caso, como es justo perpendicular, resulta que coincide con la altura, así que también van a ser 50 centímetros. Esto se resuelve fácil entonces. Planteamos la iluminación puntual en el punto A, las 200 candelas de intensidad, sobre 0,5 metros de altura y 0,5 metros de distancia. Resolvemos la cuenta y esto nos queda en lux. Vamos a ver qué pasa con la iluminación de la otra lámpara entonces, pero al mismo punto. Tenemos que le llega el rayo luminoso pero en forma oblicua. De todos modos seguimos trabajando con iluminación puntual, así que volvemos a plantear la fórmula de iluminación puntual de la lámpara B. La intensidad va a ser la misma, la altura va a ser la misma, pero la distancia no es la misma. Ahora tengo una distancia mayor que la altura porque está más lejos. Para calcular esta distancia aplicamos el teorema de Pitágoras. Para esto necesitamos la altura y la longitud. La longitud va a ser la distancia entre el punto que queda justo debajo de la lámpara B y el lugar que estamos analizando la iluminación. Esa longitud coincide con la distancia de separación entre las dos lámparas. Así que esa longitud va a ser de 1 metro, que es la distancia que aparecía como separación entre las lámparas. Pasamos estos datos a la fórmula. Nos queda que la distancia es el cuadrado de la altura, 0,5 metros, más el cuadrado de la distancia, que era 1 metro. Resolvemos y nos queda que la distancia entre la lámpara B y el punto que iluminamos es 1,12 metros. Llevamos esto entonces a la fórmula de iluminación. Nos queda que la intensidad es de 200 y abajo la altura 0,5 y la distancia 1,12, que lo calculamos recién. Resolvemos y conseguimos entonces la iluminación oblicua de la lámpara B. Estos dos cálculos son los mismos que hicimos con el video anterior para una lámpara puntual en dos lugares distintos. Ahora es
Lo mismo, nada más que los dos lugares están dados por dos lámparas. Finalmente, lo que decía al principio es que la iluminación total en ese punto es la suma de las dos iluminaciones, la que proporciona la lámpara A en forma perpendicular y la que proporciona la lámpara B en forma oblicua. Así que lo único que nos queda es reemplazar los valores, que los tenemos todos a la vista, hacemos la suma y esta va a ser la iluminación debajo de la lámpara A. Este mismo planteo se podría hacer para cualquier punto de esta mesa. Yo acá te planteé como un caso posible, ¿tá? Donde tengo la iluminación máxima para una lámpara y una iluminación que no es ni la máxima ni la mínima para la otra lámpara. Si el punto estuviera entre medio de las dos lámparas, bueno, tendremos que calcular iluminación oblicua de las dos lámparas. Si el punto que estoy iluminando estuviera en un extremo de la mesa, también sería iluminación oblicua, pero no queda en el medio, entonces tengo que hacer los cálculos diferentes para cada lámpara. Bien, un caso posible de iluminación con dos fuentes. Ahora, esta idea de que dos lámparas iluminan la misma superficie, la vamos como a propagar y a entender un concepto que es muy importante en iluminación, que son los tipos de fuentes. Por un lado estamos trabajando hasta ahora con lo que consideramos fuentes puntuales, donde hay una lámpara o una fuente luminosa que es pequeña en comparación con la superficie que ilumina. Entonces, cuando los rayos luminosos salen de esta fuente, se desparraman por la superficie y lo que estuvimos trabajando ahora, hasta ahora en este video y sobre todo en el anterior, es que la iluminación no es igual en toda esta superficie. Tenemos que debajo de la lámpara tengo la iluminación máxima, es donde recibo más cantidad de fotones, y en los extremos tenemos la iluminación mínima. Va a depender de que la lámpara esté situada en el centro o no, si las dos mínimas son iguales o no. Ahora, vamos a plantear el otro tipo de fuentes que se le llaman fuente extensa. Una fuente extensa es extensa, en el sentido de no es pequeña en comparación con la superficie que ilumina, sino que es grande. ¿Grande cuánto? Bueno, no abarca necesariamente toda la superficie. En este caso te estoy poniendo una luminaria que no es un punto y tampoco ocupa toda la extensión. Bueno, a esto llamamos fuente extensa. Y funciona como si tuviéramos una multiplicidad de fuentes puntuales. Como si de cada lugar pequeño de esa fuente extensa brotaran todos estos rayos luminosos. Entonces, una fuente extensa, cuando yo la enciendo, va a proyectar los rayos desde cada punto de la fuente extensa, produciendo este efecto. ¿Qué significa esto? Que tengo muchos puntos que provocan eh, mucha apertura de rayos. O sea, lo mismo que tenía con la fuente puntual, pero multiplicada por todos los puntos de la fuente extensa. Esto genera que la superficie tenga todos los lugares con la misma intensidad. Perdón, con la misma iluminación. La intensidad tiene que ver con la luminaria, con la misma iluminación. Entonces, ¿qué veo acá? Que todas las iluminaciones puntuales las voy a considerar iguales. Es como si yo te dijera, bueno, en vez de considerar que se abren, digo, son todos como si fueran iluminaciones perpendiculares. ¿Está? Hay todo un análisis que se podría hacer cuando esto lo trabajes en iluminación en ambiente 2, vas a ver que hay un análisis técnico y de instrumentos, lo mismo que esto lo juntas con práctica profesionalizante, hay un análisis de instrumento que simplifica todo este trabajo. Incluso hay una técnica para medir cuando tenemos iluminación de grandes superficies. Pero por lo pronto, para entenderlo conceptualmente, yo te digo, consideramos que en una fuente extensa, todos los puntos es como que tengan la iluminación máxima. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. Ah, una cosa importantísima, esto mismo que te estoy diciendo. Si todos los puntos tienen la misma iluminación, entonces la iluminación media va a ser igual a la iluminación puntual. Es decir, antes planteábamos que la iluminación media era el flujo total de la lámpara dividido la superficie que recibe la iluminación. Sigue siendo correcto,
pero era distinto de la puntual, como tenemos en el esquema de la izquierda. Ahora, como todos los puntos están igual de iluminados, la iluminación media va a ser la misma que la iluminación de cada punto. Esto en ciertas situaciones nos puede traer una ventaja importante. Te decía, entonces vamos a ver ejemplos de las fuentes. Fuente puntual y fuente extensa. A la izquierda una fuente puntual. Muy claro que tenemos una fuente puntual, incluso tiene una iluminación cónica. Este es el caso que estuvimos trabajando en el video anterior, donde planteamos una altura, la distancia a que se dirige el rayo, la longitud, calculamos iluminación máxima, mínima y demás. En el otro lado tenemos una luminaria grande, no es tan grande como toda la mesa, pero abarca gran parte, y no vemos diferencias de iluminación como vemos en la imagen izquierda. En la imagen izquierda la mesa está fuertemente iluminada y a los costados, todo alrededor, cada vez hay más sombra. Eso no está ocurriendo en la imagen de la derecha de la fuente extensa. Es ahí donde yo te digo, vamos a considerar que todos los rayos luminosos son perpendiculares, ¿sí? Y que toda la iluminación es pareja. Otro caso, ¿sí? Ahí tenemos en un rincón una fuente puntual a la derecha, perdón, la otra derecha, a la izquierda, la fuente puntual la tenemos en un rincón, lo que planteábamos en el video anterior, altura, el rayo luminoso, distancia, longitud. En distintos lugares tengo distinta iluminación, a medida que me alejo de la fuente cada vez menos iluminación. Y a la derecha la fuente extensa, donde fíjate que a diferencia de las imágenes anteriores, no es una sola luminaria que ocupa todo el espacio, sino que son muchas fuentes puntuales. Esto de muchas fuentes puntuales lo conectamos con el ejercicio que traje hoy en este video, pero antes. O sea, la mesa que tenía dos luminarias. Debajo de las dos luminarias se suman las iluminaciones. Bueno, acá fíjate que tenés muchas luminarias y entonces el suelo recibe una iluminación tremendamente pareja. Donde se ve el efecto de las fuentes puntuales es en la pared cerca del techo. En la pared cerca del techo, ahí veo las sombras, pero todas de la altura de la vista hacia el piso y todo el piso, la iluminación es tremendamente homogénea. A esto llamamos fuente extensa. No quiere decir que la luminaria tenga que ser grande y pareja. Lo que nos interesa es la iluminación homogénea. Cuando la iluminación es homogénea, lo vamos a considerar fuente extensa. Y en estos casos, como te decía antes, vamos a considerar solamente los rayos que son perpendiculares, porque está todo parejo. Y en estos casos es donde teníamos que la altura es la misma que la distancia. Casos que planteamos antes, incluso en el ejercicio de hoy, para la iluminación perpendicular. Vamos con un ejemplo. Trabajamos con este mismo ambiente. Tenemos un ambiente de 5 metros de ancho, 8 metros de largo y 3,5 metros de altura que debe recibir como mínimo 300 lux a nivel del suelo usando luminarias de 500 candelas que se distribuyen regularmente por todo el techo. Y tenemos que determinar dos cosas. Uno, la cantidad de luminarias necesarias para conseguir un mínimo de 300 lux. Y otro, el flujo luminoso de cada lámpara. ¿Por qué esto? Porque una vez montadas las luminarias, hay que ir a comprar las lámparas. Y más allá de que estamos acostumbrados a comprar lámparas por la potencia, la cantidad de watts, en realidad el valor útil de las lámparas es el flujo luminoso. Porque esto es lo que vamos a poder distribuir según lo uses en una luminaria o en otra en determinadas direcciones. Bien, vamos con el primer punto. La cantidad de luminarias necesarias. Vamos a entrar primero con los datos que tenemos. Tenemos que la iluminación es de 300 lux. Y esos 300 lux es lo que recibe el suelo con respecto a la suma total de todas las luminarias. O sea que todas las luminarias que pongamos tiene que darle a cada punto 300 lux de iluminación. Para esto vamos a la iluminación puntual. ¿Por qué? Porque estamos considerando la iluminación perpendicular, como te mostraba en el ejercicio anterior. Y en este caso no tengo el flujo luminoso, pero sí tengo las luminarias que me llegan a producir 500 candelas. Entonces, tengo la intensidad,
tenemos la altura del local, que son 3,5 metros de altura. Dijimos que como la iluminación es perpendicular, distancia y altura son iguales, así que prácticamente metemos todos los datos ya. Tenemos los 500 candelas de intensidad, 3,5 de altura y 3,5 de distancia. Por el momento ya estamos. Resolvemos y lo que tenemos es que cada lámpara produce 40,8 lux. A ver, punto donde se suelen confundir muchos. Tengo dos datos de iluminación. Los 300 lux es la iluminación que producen todas las luminarias a la vez. Y la cuenta que saqué recién es la iluminación que produce una sola luminaria. Por eso tengo dos valores de iluminación. Entonces planteamos lo siguiente. Decimos que 40,8 lux es lo que produce una luminaria. Y si lo que necesito son 300 lux, necesito X cantidad de luminarias. Y montamos una regla de 3. Resolvemos una regla de 3 haciendo 300 lux multiplicado por una luminaria, multiplicamos en diagonal y dividimos por los 40,8 lux. ¿Sí? Planteamos esto, resolvemos numéricamente y nos da un número, 7,35, que como lo veníamos resolviendo hasta acá, el resultado matemático es de 7,35 luminarias. Entonces viene una aclaración. Si alguna vez se te ocurre poner en un parcial que necesitas 7,35 luminarias, yo empezaría a sospechar que lo vas a estar desaprobando. Porque no puedo tener fracciones de luminaria. No puedo tener 7 luminarias y 0,35 más. Y si lo que estás pensando es que le sacas un pedacito de luminaria para que te queden los 0,35, lamento decepcionarte, pero los pedacitos de luminaria no iluminan. Así que si rompes una luminaria, tenés una menos. La cantidad de luminarias siempre tiene que ser un número entero. Ahora la cuestión es, ¿para dónde vamos a redondear? ¿Por qué? Tengo 7,35. Matemáticamente, como estamos habituados, es probable que estés pensando, bueno, redondeo para abajo porque es menor a 7,5. Tendría que poner 7 luminarias. Y acá hay dos cuestiones. Poner un número impar de luminarias a veces se complica por la cuestión de la simetría y la distribución de la luz. Pero, más importante todavía, en este ejercicio tenemos esta indicación, que tiene que haber un mínimo de 300 lux. Si es un mínimo de 300 lux y yo prosigo esta cuenta, quiere decir que voy a tener como mínimo 7,35 luminarias. Así que nuestra respuesta es, para que como mínimo sean 300 lux, tengo que poner 8 luminarias. Y ahí completamos las dos cosas. Tengo el mínimo de 300 lux y tengo un número par. Bien, hasta ahí tenemos entonces la cuestión de las luminarias. Volvemos a un punto importante. Tenemos dos conceptos diferenciados acá, que tenés que tener claros para poder resolverlo. Uno es la iluminación total, los 300 lux, que lo dejamos aparte. Y después hicimos la cuenta para una luminaria. Con la cuenta de una luminaria dijimos, bueno, con una luminaria se consiguen 40,8 lux, entonces, ¿cuántas luminarias para conseguir el total de la cantidad de iluminación que necesitamos? Con eso estamos, ya tenemos 8 luminarias. Vamos al segundo punto, el flujo luminoso de cada lámpara. Para eso vamos a la fórmula de iluminación media, que es la que tiene el flujo luminoso. Esto era flujo luminoso sobre superficie. Bueno, resulta que, como estábamos con una fuente extensa, yo te conté que podemos considerar a la puntual igual a la media. La puntual y la media la tenemos de antes, ¿sí? Tenemos que son 300 lux. Lo que nos estaría faltando entonces es la superficie. Y acá siempre tenés que tener en cuenta es la superficie de qué. Acá estamos pensando la iluminación del suelo. En otros casos, y en realidad lo más habitual en ambientes de trabajo, es considerar la superficie de la mesa de trabajo. Por eso tenés que fijarte bien sobre qué está yendo la iluminación. Acá, como en realidad la foto esa es de un salón de exposiciones de arte,
Y lo que más interesa acá en la iluminación general es la iluminación del piso. Así que vamos por el lado del piso. Recordemos esto, la superficie es largo por ancho. Acá tengo que el ambiente tiene 5 metros de ancho y 8 de largo, así que vamos a multiplicar 5 por 8 y nos queda que la superficie es de 40 metros cuadrados. Y ya tenemos todos los datos para meter en la fórmula. Reemplazamos. Entonces, la iluminación media 300 lux, el flujo luminoso hay que averiguarlo, y la superficie entonces es de 40 metros cuadrados. Despejamos. Pasamos los 40 metros cuadrados multiplicando al otro lado, y los números los podemos resolver. Vamos a hacer 300 por 40. Ahora la cuestión es qué hacemos con las unidades. Recordamos entonces que los lux los podíamos desarmar de dos maneras. Uno es este. Los lux son lumen sobre metros cuadrados, así que lo reemplazamos. En vez de 300 lux ponemos 300 lumen sobre metros cuadrados. Y ahora sí, cancelamos las unidades y nos van a quedar en lumen. Y lumen es la unidad de flujo luminoso. Y ya estamos. Multiplicamos, nos quedan 1200 lumen, estamos separados acá. Y este es el flujo luminoso que vamos a tener de todas las luminarias. Flujo luminoso de todas las luminarias, que quiere decir que no es lo que estamos buscando, porque necesito saber el flujo luminoso de cada lámpara. Entonces, volvemos al punto anterior. Teníamos 8 luminarias. Así que ahora podemos plantear también una regla de 3. Decimos, con 8 luminarias conseguimos 1200 lumens de flujo total. Si lo que necesito es para una luminaria, necesito una lámpara de tantos lúmenes. Resolvemos. Hacemos los 1200 dividido 8. Finalmente nos queda que el flujo luminoso de cada lámpara tiene que ser de 150 lúmenes. Bien. Con esto terminamos prácticamente de abordar todo lo que teníamos de fotometría. ¿Sí? Vimos extensamente el caso de las lámparas de las fuentes puntuales y estos dos casos particulares con fuentes extensas e iluminación de varias luminarias. Lo que nos queda entonces es trabajar sobre los ejercicios y resolver las dudas en los encuentros que tengamos por plataformas de videoconferencia.